El líder opositor Juan Guaidó se manifestó a favor de buscar la salida a la crisis venezolana que tenga menos costos sociales, aunque sostuvo que ha llegado el momento de evaluar todas las opciones, incluida una salida de Nicolás Maduro por la fuerza. Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump opinó el martes que lo que mantiene en el poder al gobernante venezolano Nicolás Maduro son unos 25,000 cubanos mezclados como un parásito en sus fuerzas de seguridad, pero pronosticó que acabará cayendo gracias a la estrategia de presión de la Casa Blanca y otros países. El verdadero poder en la cúpula del gobierno venezolano hoy son entre 20,000 y 25,000 cubanos que actúan dentro de la estructura militar y de inteligencia de Venezuela, dijo el alto funcionario a un grupo reducido de medios, entre ellos F. Son como un parásito en el país, agregó el funcionario, que pidió el anonimato. Si los 25,000 cubanos volvieran hoy a Cuba, el régimen de Maduro caería. La Casa Blanca ha aumentado su presión contra La Habana debido a su apoyo a Maduro, al que más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, ya no reconocen como presidente legítimo de Venezuela, pero que sigue teniendo el respaldo de potencias como Rusia y China. El diario The Washington Post publicó este domingo un análisis sobre los límites de la estrategia en Venezuela, en el que aseguraba que las deserciones de militares venezolanos que rompían con Maduro han pasado de 80 o 100 al día a apenas 2 o 3. Pese a esa ausencia de una rebelión militar contra Maduro, el alto funcionario opinó que la balanza se está inclinando hacia la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por el citado medio centenar de países. La presión continúa cada día, subrayó la fuente. Es un error decir que las cosas se han estancado. No veo cómo podría lograr Maduro mantenerse en el poder, añadió, al opinar que las sanciones estadounidenses y la presión internacional casi han paralizado el gobierno chavista. El funcionario aseguró que las revoluciones tienen que hacer frente a las instituciones de cada país, y recordó que el chavismo lleva 20 años en el poder en Venezuela. El hecho de que esté llevando 3 meses derribarlo no debería ser sorprendente, indicó. La Casa Blanca considera al eje formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua como una troika de la tiranía, en palabras del asesor de seguridad nacional del presidente, John Bolton, quien este miércoles dará un nuevo discurso sobre esos 3 países en Miami. Nicolás Maduro junto a sus más cercanos colaboradores en la ceremonia por el 10º aniversario de la milicia bolivariana en Caracas el 13 de abril del 2019.